Hermano, quiero de inmediato que aprovechemos el tiempo y les invito a que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios. Vamos a estar meditando en esta mañana a partir del verso 8 hasta el verso 11. Si notan alguna diferencia en algunas palabras, que la versión de la Biblia que tengo es la Reina Valera 60. Ustedes tienen una Reina Valera actualizada, por lo tanto van a ver algunas palabras diferentes, pero el sentido es el mismo. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 8 hasta el verso 11 vamos a leer. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vamos a un momento de oración, encomendar esto en la mano del Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Cantábamos hace un momento que grande eres tú y grandes son tus obras, oh Señor. Y nosotros nos impresionamos, al igual que el salmista, que cuando veía los cielos, oh Señor, cuando veía la creación, se impresionaba en sobremanera. Pero nos impresionamos aún más, oh Señor, cuando vemos la cruz, de que todos nuestros pecados, oh Señor, han sido perdonados, de que el justo pagó por nosotros los injustos. Padre, gracias por la obra de Jesús. Y gracias porque esa obra tú nos la has dado a conocer a través del evangelio de tu palabra, oh Señor. Hemos creído en ella y tu Espíritu Santo nos ha sellado. Y estamos hoy, oh Señor, en el cuerpo que es la iglesia de Cristo. Estamos firmes, oh Señor, porque tú nos mantienes firmes ante toda tribulación. Así que oramos, oh Dios, para que este momento de meditación de tu palabra sea de mucha bendición y edificación y aliento para todos los que están presentes. En Cristo Jesús te pedimos esto y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Hermanos, cada año, desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, en el Océano Atlántico, que nos queda bien cerquita, tanto a ustedes como a nosotros en República Dominicana, se produce una serie de fenómenos atmosféricos, a lo que los científicos y meteorólogos han denominado como el tiempo de huracanes o la temporada de huracanes del Atlántico. Y estas fechas describen históricamente el periodo que en cada año ocurren la mayor parte de los desastres naturales, dígase de tormentas, ciclones y huracanes. Por poner un ejemplo, el 18 de septiembre del 2022, todos fuimos testigos del impacto del huracán Fiona en la isla de Puerto Rico. Devastó realmente la isla hermana de Puerto Rico. Pero en esa misma fecha, unos días más adelante, ese mismo huracán entró a República Dominicana por la parte este y también pues causó muchos estragos y devastaciones en toda esa zona de nuestro país, República Dominicana. No obstante a eso, unos días después se formó otro huracán llamado el huracán Ian, que alcanzó la categoría 4, causó devastaciones y estragos en todo el país de Cuba y también aquí en Florida y Carolina del Sur de este mismo país, también dejando a miles de damnificados y muchos millones en pérdidas. Pero hace apenas una semana tuvimos también por aquí cerca en el estado de Florida
el huracán Milton, que tocó tierra el miércoles 9 de octubre, afectando sobre todo la costa oeste de este estado, Florida. Así que, hermanos, esto lo digo a modo de ejemplo porque año tras año, estos países y estados que he mencionado y muchos otros corren el riesgo de que les toque una tormenta, un ciclón o un huracán. Y esto no tiene que ver con que si ese país es comunista o es capitalista. No tiene que ver con que si el gobernador de turno es un buen gobernador o es un buen gobierno o es una dictadura. Tampoco tiene que ver con que si los habitantes tienen un gran nivel económico o un bajo nivel económico. Una tormenta, un ciclón o un huracán les va a impactar en cualquier momento durante ese periodo de la temporada de huracanes. Y tomando esto, hermano, como un ejemplo, en nuestras vidas podemos decir con toda seguridad que lo querramos o no, nuestra temporada de huracanes llegará. Seamos jóvenes, seamos mayores, seamos tal vez de la tercera edad, seamos espiritualmente maduros o espiritualmente inmaduros, nuestra temporada de huracanes llegará. Y es posible, mi hermano, que estás aquí, que tú ahora mismo estás en una temporada de sosiego. Tu vida está tranquila. Todo está marchando bien. Gloria a Dios. Pero permíteme decirte que aunque es un tema en el cual no meditamos constantemente, que tarde o temprano tu temporada de huracanes llegará. El mismo apóstol Pablo, diciéndole a los hermanos de Tesalonicenses en su capítulo 3, en la primera carta, Pablo les dice a ellos, porque también estando con ustedes les predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y ustedes lo saben. La gran pregunta, hermanos, que quiero que meditemos en esta mañana es, ¿qué haremos en medio de nuestra temporada de huracanes cuando esta llega? O mi hermano, si tú estás ahora mismo en medio de tu temporada de huracanes en tu vida, ¿qué tú puedes hacer mientras todo esto pasa? Yo estoy convencido de que Dios en su soberanía permite, hermano, que nos sobrevengan tribulaciones para en medio de ellas enseñarnos lecciones para nuestras vidas. Y lo voy a repetir. Yo estoy convencido. Dios en su soberanía, en su plan, en su propósito que nosotros no lo conocemos plenamente, Él permite estas tribulaciones para enseñarnos lecciones de qué hacer en medio de ellas. En mi lugar de trabajo, anualmente siempre va un personal que nos da indicaciones de qué hacer si ocurre un sismo o un terremoto. Ese personal va y nos entrena. Miren, si ocurre un terremoto, no salgan despavoridos corriendo. Si van a salir, háganlo en orden. O se pueden meter debajo de sus escritorios mientras sucede. Pero la verdad es que todo el que ha experimentado un terremoto no hace caso para nada a las instrucciones que probablemente están en nuestras mentes. Pero yo vuelvo a hacer la misma pregunta, hermanos. ¿Qué podemos hacer cuando nuestra temporada de huracanes llegue? O si tú estás pasando por una, mi hermano, ¿qué tú puedes hacer? ¿Qué herramientas te da la palabra de Dios para tú poder sobrepasar tu temporada de huracanes? Y hay por lo menos 4 lecciones que yo quiero que veamos en estos pasajes que nos enseña Dios en su palabra de qué debemos de hacer. Y en primer lugar, hermanos, debemos comunicarlo a los hermanos de la iglesia. Los hermanos de la iglesia no son adivinos, ni leen nuestras mentes, ojalá y así fuera. Pero debemos comunicarlo a los hermanos de la iglesia. Miren lo que dice el versículo 8. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, porque hermano, no queremos que ustedes ignoren, que ustedes desconozcan acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Cuando nos acercamos a esta carta de 2 a los Corintios, nosotros podemos notar que hay 2 temas que dominan toda esta carta en su extensión. El primer tema es el Dios de toda consolación que consoló a Pablo
para que éste a su vez consolara a las iglesias. Y el segundo tema es la defensa que Pablo muestra acerca de su apostolado, de sus credenciales como apóstol de Jesucristo, frente a aquellos que decían de que él no era un apóstol, de que él era un apóstol falso. En el primer capítulo, por ejemplo, en los versos desde el 3 en adelante, Pablo abre esta carta, luego del saludo, con una magnífica alabanza a Dios, diciéndole en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo nos deja ver que en vez de salir quejas de su boca en medio de la tribulación, lo que hay es alabanza, porque el consuelo de Dios siempre ha estado presente. Las tribulaciones no eran algo que tomaran a Pablo por sorpresa. De hecho, cuando Pablo se convierte, que tiene el encuentro con el Señor, ese episodio que muchos conocemos, cuando Ananías va donde él y le da la vista y luego lo bautiza, el mismo Señor le dice, Pablo, tú vas a tener que padecer por mi causa. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 15. Y es en este contexto de alabanza, mis hermanos. Oiga bien, en este contexto de Pablo alabando al Señor porque Dios lo ha consolado a él, que Pablo abre su corazón para decirle a sus hermanos por la situación que él estuvo pasando. Él no quería quedarse con esto guardado, porque era necesario que la iglesia lo supiera. En su mente no habían pensamientos como de, ¿y qué va a decir la iglesia cuando se entere de esto? ¿Y qué va a decir el pastor o los pastores cuando yo le cuente esta situación ahora de mi matrimonio o esta crisis? O en su mente no había pensamiento de, bueno, yo soy un apóstol, yo tengo que mantener mi postura frente a todo porque yo soy un apóstol. Esta situación que Pablo describe, que le sucedió en Asia, posiblemente fue en la ciudad de Éfeso o en sus alrededores. Y muchos comentaristas dicen que tal vez fueron unos adversarios que se le levantaron en contra de Pablo, como describe en Primera de Corintios capítulo 16 al final. Otros comentaristas dicen que tal vez fue una agonía mental que Pablo tuvo, una crisis, una carga de estrés y ansiedad. No sabemos con exactitud. Sin embargo, hermano, sea una crisis física o mental, lo cierto es que lo que le sucedió a Pablo fue algo fuerte que lo llevó hasta perder la esperanza de conservar su vida. Y esto la iglesia debía de saberlo. El apóstol Pablo tenía todo el derecho de guardarse esto para sí y no informarles a ellos, pero el Espíritu lo movió a que lo informara a la iglesia y así consolar y ser consolado por los hermanos a través del consuelo que él ha recibido de Dios. El mundo de hoy, hermanos, nos vende la falsa idea de que debemos perseguir la felicidad por encima de todo y rechazar todo lo que nos impida ser felices. Por eso hay muchas congregaciones que desde que llega un problema es, mira hermano, declara eso y písalo y que eso no, y que declara aquí y decreta allí. Cuando lamentablemente vemos en la palabra que las cosas no funcionan así. No vemos a Pablo con el aguijón en la carne diciendo, yo declaro que Dios, que en el nombre de Jesús se me va este aguijón. Al contrario, Pablo ora y dice, y la respuesta del Señor es, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo creo, hermanos, también que a partir de esta teología, de esta mala teología que es del mundo y que se ha introducido en muchas iglesias, probablemente surgió un corito, que es un corito muy bonito y pegajoso, que tal vez muchos hemos cantado, pero es un corito con una mala teología, que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿En serio? Cuando el mismo Señor Jesucristo, estando en Getsemaní, dijo, mi alma está afligida hasta la muerte. ¿Por qué no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo?
Cuando el mismo Señor Jesucristo llamó a sus discípulos más cercanos, a Pedro, Juan y a Jacobo, y les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, sufrió tristeza, sufrió agonía a causa de lo que él sabía y estaba dispuesto a sufrir por nuestra salvación. Es imprescindible, hermanos, que como miembros de esta congregación, de este cuerpo que el Señor los ha implantado aquí, procuremos comunicar las situaciones que nos están afectando. Porque es en esa dinámica, hermano, escúchame bien, es en esa dinámica en la que tú le comunicas a tu hermano o a tus líderes o a tus pastores que Dios envía el consuelo que tu vida necesita. Porque lo que Pablo dice al principio es que Dios permite que pasemos por tribulaciones para nosotros consolar a los que necesitan consolación. O sea, el medio que Dios utiliza para consolar no es que Dios te va a hablar audiblemente desde el cielo. No, el medio que Dios utiliza para consolar tu vida en cualquier situación es a otro hermano de tu iglesia. Y ese hermano te puede consolar si tú le informas lo que te está sucediendo. Tal vez no te sea necesario decirlo a la iglesia completa, pero tú puedes identificar, así como identificó el Señor, quién eran sus discípulos más cercanos, y decirle a esos hermanos que tú sabes quiénes son los más cercanos a tu corazón, decirles: hermanos, estoy pasando por esto. Necesito que oren. Necesito que me ayuden a batallar de rodillas ante el Señor. Y no te ahogues, mi hermano, solo con tu tribulación. Dios desea que las temporadas de huracanes de tu vida tú las pases cerca de tus hermanos, consolándote, ayudándote y velando por ti. Hay un comentarista que se llama William Barclay, que haciendo una aplicación de este pasaje, él menciona lo siguiente, y abro esta cita de manera breve. A menudo necesitamos un tiempo de adversidad para comprender cuánto necesitamos a Dios. Y yo le agregaría: ¿y cuánto necesitamos a los hermanos? Porque son los hermanos a quienes Dios envía para que estén ahí con nosotros en cualquier tribulación. Cuando estamos en cualquier crisis, como el apóstol Pablo, necesitamos rodearnos de hermanos a los cuales podamos con confianza abrir nuestro corazón y serle lo más sincero posible. Y que estos hermanos a su vez sean discretos y realmente busquen ayudarnos y consolarnos. Así que comunica, mi hermano, a tu iglesia lo que te esté sucediendo. Pero en segundo lugar, la segunda lección que Dios nos enseña al permitir que sobrevengan tribulaciones en nuestras vidas es la siguiente: no confiar en nuestras propias fuerzas. Miren lo que continúa diciendo el apóstol Pablo, versículo 8 nuevamente lo voy a leer. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo, dice Pablo, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos. Dice una frase popular que la esperanza es lo último que se pierde. Y miren, mi hermano, si la esperanza es lo último que se pierde, el apóstol Pablo perdió hasta eso. Y lo está diciendo. Perdimos toda esperanza de conservar la vida. Y estamos hablando de un hombre que es apóstol de Jesucristo, que se dio por vencido, se dio por muerto en esta ocasión. Hay una pregunta que todos nos hacemos cuando nos llega una crisis, no importa del tamaño que sea. Y esa pregunta es: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo creo que todos en algún momento nos la hemos hecho. Un diagnóstico que nos entregan, un familiar que fallece abruptamente, un niño que enferma, una crisis en el matrimonio. ¿Por qué a mí? Y siendo sincero, hermanos, casi nunca entendemos en el momento por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas en nuestras vidas. No lo entendemos. Es evidente, dice la palabra, que si estamos en un pecado no confesado, cometiéndolo y en desobediencia, la palabra dice que Dios disciplina a sus hijos.
pero muchas veces no estamos en ningún pecado recurrente. Muchas veces estamos sirviendo al Señor de manera fiel, entregándole nuestras fuerzas al Señor, a nuestra familia. Y ¡pum! Viene la mala noticia. Nos despiden del trabajo, se daña el vehículo y la reparación es sumamente costosa. Se enferma un miembro de la familia y muchas veces, reitero, no entendemos el por qué. Y de eso tenemos muestra en la misma Biblia. Nuestro hermano Job, que en un día, Job, un hombre fiel, Job en un día pasó de ser el hombre más rico de su época, con una familia próspera, con una familia de portada de revista, una familia íntegra, pasó de eso a perderlo todo. Y dice la palabra que tuvo que enterrar a sus 10 hijos en el mismo día, a sus 10 hijos y criados. Y este era un hombre de quien Dios dijo que era un varón recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, las tribulaciones llevaron a este siervo más allá de sus fuerzas y él fue abrumado de tal forma que perdió toda esperanza también de conservar su vida. Y eso nosotros lo podemos notar cuando Job, en medio de su agonía, él está frustrado y él dice en uno de sus versículos, oye, yo hubiera preferido no nacer. Para no decirlo tan fuerte como lo dice la palabra de Dios, él dice, yo hubiera preferido no nacer en vez de pasar por lo que estaba pasando en ese momento. Y podríamos suponer con razón que Job tal vez, al igual que nosotros, se preguntó, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? Si mis hijos van bien, si mi matrimonio va bien, si mis empresas, mis negocios van bien y yo sirvo al Señor. Esa temporada de huracanes en nuestras vidas, hermanos, son las que Dios usa para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos. Pablo, con el corazón en la mano, les confiesa a sus hermanos que el propósito por el cual Dios permitió todo eso en su vida era para que si en él había alguna confianza, él dice, mira, nosotros perdimos toda confianza. Y precisamente, dice Pablo, Dios lo permitió para que perdiéramos toda confianza en nosotros mismos. Y no olvidemos, hermanos, que este suceso que Pablo está narrando, lo está narrando inmediatamente después de alabar y bendecir a Dios por el consuelo recibido en medio de sus tribulaciones. El consuelo que Dios da en las tribulaciones viene cuando nosotros aprendemos a soltar el control. Cuando nosotros de verdad podemos decirle, Señor, solo tú tienes el control. De aquí en adelante yo no sé qué hacer. Solo tú tienes nuestro control. Hermano, no importa el tamaño de la prueba por la que estés pasando ahora o la que vayas a pasar mañana. El Señor quiere que hagamos lo mismo que Pablo. No confiar en nosotros mismos. Y ojo, esto no quiere decir de que usted deje de hacer todo lo que está a su alcance. Porque si un familiar se enferma o si usted se enferma, vaya a la clínica, vaya al hospital. Haga todo lo que está a su alcance conforme a sus posibilidades. Pero sobre toda la cosa necesitamos comprender que Dios es soberano y que es su voluntad la que va a permanecer porque Él tiene el control de todo. El apóstol Pablo pudo haber muerto en esa misma escena que él describe, pero él mismo se dio por muerto, de hecho, pero Dios le dijo a él, en medio de esa circunstancia, Pablo, este no es tu final. Esto es simplemente una prueba, Pablo. Yo te voy a levantar. Aún no ha llegado tu final. Hay un hermano de allá, de Puerto Plata, que predicando acerca de el libro La historia de José, dijo lo siguiente, una frase que la he guardado para el resto de mi vida. Cuando José los hermanos lo tiran al pozo, este hermano dijo lo siguiente: a veces necesitamos estar en el pozo para mirar hacia arriba. Porque a veces nos está yendo tan bien y estamos como en esta rutina, sí, yo sirvo al Señor, voy a la iglesia y somos fieles al Señor. Pero a veces necesitamos una prueba para realmente buscar con un corazón arrepentido nuevamente al Señor.
A veces necesitamos ser metidos en una tribulación de la cual no podamos salir según nuestras propias fuerzas, porque es ahí donde nosotros podemos realmente comprender lo que dice el salmista, que aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Señor. Y a veces necesitamos, hermano, así, andar en valle de sombra de muerte, para nosotros decir, Señor, yo no sé lo que va a pasar, pero tú estás conmigo. Necesitamos a veces ser echados en el foso con los leones como Daniel, para que los leones amanezcan durmiendo y no nos hagan nada, porque el Señor está con nosotros. Necesitamos ser echados en el fuego como Daniel y sus amigos, para que podamos decir, mira, aunque Dios no nos salve de esa, nuestro Dios es todopoderoso y no nos vamos a postrar ante ningún otro Dios, aunque Él no nos libre de ese horno de fuego. El mismo salmista David, en el Salmo 121, expresó esa magnífica alabanza y oración diciendo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y muchos de los montes de Israel en ese momento eran usados para adorar a ídolos paganos, para adorar a ídolos que muchos del pueblo iba y hacía sacrificios a ídolos paganos. Y el salmista dice, yo alzaré mis ojos a los montes, pero ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Vendrá acaso de mi cuenta de banco? ¿Vendrá de lo inteligente que yo soy para salir de cualquier problema? ¿Vendrá de las relaciones que yo tengo para salir adelante? ¿Vendrá de la posición que yo tengo actualmente porque yo soy fulano? El salmista dice, no. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y los montes y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Hermano, esa palabra es verdad para tu vida si tú la crees con fe. No se dormirá ni adormecerá aquel que guarda tu vida. Si realmente tú depositas el control de tu vida en sus manos. Así que esto nos lleva, hermanos, a la tercera lección. Ya hemos visto que Dios permite estas tribulaciones para enseñarnos en primer lugar a que debemos comunicarlo a los hermanos. Y en segundo lugar vimos que es para que no confíe hoy. La misma palabra que dijo Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Pablo aprendió la lección muy bien. Por eso más adelante, en esta misma carta, en el capítulo 4, Pablo va a ver las tribulaciones como algo leve. Pablo dice en el capítulo 4, un poquito más adelante, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, esa es la manera en cómo el poder de Dios transforma nuestra manera de ver las tribulaciones. La vemos al principio grande. Y cuando estamos en medio de ella y confiamos en el Señor, podemos decir como el apóstol Pablo, esto es una leve. Esto es momentáneo, pero esto está produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En internet yo leí la siguiente ilustración y la quise adaptar a nuestro contexto para compartirla con ustedes. Dice la siguiente ilustración. Una pelota de básquetbol en mis manos tiene un costo de unos $30, pero en las manos de Michael Jordan, esa misma pelota vale millones de dólares. Una pelota de béisbol en mis manos tiene un costo de alrededor de $8. En las manos del pitcher Pedro Martínez, esa misma pelota vale $1 millón. Unos clavos en mis manos solamente servirán para clavar un cuadro en la pared o para reparar alguna silla. Pero unos clavos en las manos de Cristo fueron usados para traer salvación al mundo entero. Las tribulaciones, mis hermanos, nos dejan sin fuerzas, nos llevan al límite y un poquito más cuando están en nuestras manos. Pero cuando la depositamos en las manos del Dios Todopoderoso, podemos confiar en que toda cosa obrará para bien para todos aquellos que le aman,
conforme Él los llamó en el propósito que hizo en Cristo en la eternidad. Y ese obrar para bien, mis hermanos, va a incluir toda tribulación. Toda tribulación, mi hermano. Porque eso es lo malo, que muchas veces cuando decimos que sí, porque todo obra para bien, para el bien de los que les aman al Señor, no estamos tomando en cuenta de que Pablo, unos versículos antes, está hablando de tribulación también. Y Pablo dice, todo esto obrará para bien, para hacernos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esperar en Dios, hermanos, requiere valentía, ya que a veces no comprendemos por qué se retrasa su respuesta. Probablemente aquí hay hermanos que tienen días, meses, orando por una crisis en particular, por un problema en particular, y la respuesta aún no ha llegado. Esperar en Dios requiere valentía, mi hermano, pero podemos recordar que Él nos ama, que Él nos ofrece dirección en todo este proceso, nos da su provisión, nos da su ayuda y su fortaleza durante todo el tiempo en que estemos esperando. Él está ahí con nosotros. Y en cuarto y último lugar, hermanos, ¿qué otra lección podemos aprender para ir concluyendo esa parte? Debemos pedirle a la iglesia que ore por nuestra situación. Miren lo que dice el versículo 11. Cooperando también ustedes a favor nuestro, ¿con qué? Con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El Dios Todopoderoso, que nada se le escapa, que conoce todo lo por venir desde la eternidad, ha decidido obrar en su iglesia a través de la oración. Hermanos, el Dios que conoce tu vida y mi vida de principio a fin, que sabe lo que va a pasar mañana, Él ha decidido obrar en nosotros a través de la oración nuestra y de la oración de la iglesia. Dice el pastor del Templo Bíblico Villamontellano, que ustedes lo tuvieron aquí hace unas semanas, Pedro Marrero. Él dijo lo siguiente, hablando de la oración. Él dijo, miren hermanos, cada área de nuestras vidas en las que no oramos o por las que no oramos, estamos diciéndole a Dios, Dios, tú no eres necesario ahí. Dios, de eso yo me encargo. Dios, de esa área yo tengo el control. Cada área de nuestras vidas por la que no oramos, estamos diciéndole a Dios eso. Y si de algo Pablo estaba profundamente convencido, era de lo beneficioso, lo útil y lo necesario que era orar y que oraran por él. De hecho, en casi todas sus cartas hay una sección donde Pablo dice que oren por él. Que oren por sus viajes, que oren por sus tribulaciones, que oren para que Dios le abra puerta y él poder continuar predicando la palabra. Un hombre como el apóstol Pablo, que él mismo dice que Dios lo llevó al tercer cielo, mi hermano, y vio cosas que Dios le prohibió decirlas, eran inefables. Y este hombre con esta grandeza pidió oración. Pidió oración. Un hombre que el mismo Dios le dijo directamente, bástate mi gracia. Este hombre pedía oración a su iglesia. Y esto también quiere decir, mis hermanos, que usted y yo debemos pedir la oración. Cuando se hacen los cultos de oración aquí o los motivos de oración, hermano, inclúyase si usted no está incluido. Hable con sus pastores y el pastor, mire, estoy pasando por esto. Y quiero que me incluyan para que la iglesia lo sepa y que todos oremos, para que el Señor haga su voluntad. Pero la iglesia debe conocer los motivos, hermanos, por los cuales tú estás atravesando. De las palabras más hermosas y significativas que pueden salir de la boca de un hermano para otro es, yo estoy orando por ti. Hermanos, eso no tiene precio. Que un hermano sinceramente te diga, mira, esa situación yo estoy orando y estoy clamando y manténme informada porque yo quiero saber, estamos orando al Señor de una forma que no comprendemos plenamente. Cuando nosotros oramos, nuestras plegarias son llevadas ante el mismo trono de Dios por medio del Espíritu para que Dios haga lo que Él se ha dispuesto a hacer en nuestras vidas. Y a veces cuando no sabemos qué orar, nos dice la palabra que el Espíritu en ese mismo momento intercede
por nosotros ante el Padre, porque no sabemos qué pedir. A veces solamente nos sale de nuestra boca, Señor, tú sabes. Y en ese momento el Espíritu está intercediendo por ti y por mí, mi hermano, porque el Espíritu conoce y escudriña todos los corazones. Yo no me imagino, hermanos, cuántas veces Dios me ha librado a mí de un accidente, de un peligro, de caer en una tentación o de cualquier otra cosa, dándole respuesta a una oración de un hermano. Usted no se puede imaginar, hermano, de cuántos peligros Dios te ha librado, probablemente respondiendo a la oración de tu esposa, o respondiendo a la oración de tu esposo, o respondiendo a la oración de tu iglesia o de tu amigo. De cuántos peligros el Señor te libra en respuesta a esas oraciones. Y a mí me encanta cómo la Nueva Traducción Viviente habla de este versículo 10 que leímos hace un momento, porque lo dice de una manera más clara. La Nueva Traducción Viviente dice: efectivamente, Dios nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Y hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Versículo 11. Y ustedes nos están ayudando al orar por cada uno de nosotros. El Señor Jesús, sabiendo de antemano la prueba que el apóstol Pedro iba a pasar, le dice: Pedro, mira, Satanás me ha pedido que te zarandearte. ¿Y tú sabes qué, Pedro? Yo lo autoricé. Sí. Bueno, ¿tú se imaginas que fue a usted que le dijeran eso? Señor, pero tú estás volviendo loco, Pero lo que trae consuelo y fortaleza a Pedro es que el Señor mismo le dice: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no caiga. Yo he orado por ti, Pedro. Son ese tipo de oraciones que necesitamos que nuestros hermanos hagan por nosotros. Diciéndonos: mira, en medio de esa tentación, en medio de esa crisis, yo estoy orando por ti para que tu fe no caiga, para que tu fe se mantenga firme. Se dice que un día un pastor visitó a una doña que ya no podía caminar ni congregarse, obviamente, y que era miembro de su congregación. Y esta anciana, cuando el pastor fue a su casa, le dijo lo siguiente, el pastor a ella: lamento mucho haber llegado a esta hora. Eso fue luego del servicio, luego del culto. Pero he tenido que recorrer todo el pueblo antes de venir. Y le responde la señora: yo también, señor pastor. Ya yo acabo de recorrer todo el pueblo. Y el pastor, con esa misma cara que usted me está mirando, la mira a ella. Le dice: señora, pero mi doña, pero usted no puede caminar. ¿Cómo es posible que usted haya recorrido todo el pueblo? Le dice la señora al pastor: es que mi alma no está atada a mi cama. Yo todos los días con mis oraciones recorro el pueblo sin moverme de aquí. Hermanos, de seguro ustedes saben y conocen muchos hermanos de esta misma congregación que están pasando por tribulación, enfermedad, desempleo, crisis, lucha de alguien contra algún pecado. Quizás muchos no tenemos el tiempo suficiente para visitarlos, para hablar con ellos, para sacar un momento y hablar con ellos, para darles consuelo de manera presencial y fortaleza. Sin embargo, todos, sin excepción alguna, tenemos la autorización, la entrada libre de ir ante el trono del Padre para orar por ese hermano. Todos, no simplemente los líderes, no simplemente los pastores o los diáconos, todos los hermanos tenemos esa entrada por medio de Jesucristo para interceder por ese hermano que está en tribulación y que está en crisis. No debe haber excusa para esto, hermano. ¿Se te olvidan los motivos de oración como a mí? Anótalos. Yo tuve que comenzar a hacer esa práctica. En mi iglesia, cuando dicen los motivos de oración, yo los voy anotando, porque realmente se me escapan. O tal vez me acuerdo de uno o de dos. Pero anótalos. Y cuando tú vayas a tu tiempo de oración, saca tu lista y ora, porque no es una regla que haya que orar con los ojos cerrados. Tú puedes orar y estar concentrado con tus ojos abiertos, viendo tu motivo de oración e intercediendo ante el Señor por tus hermanos.
Ya, mi hermano, a modo de conclusión, quisiera recapitular lo que hemos visto esta mañana. 4 lecciones que Dios nos enseña al permitir que nos sobrevengan tribulaciones. Primero, comunícalo a tus hermanos de la iglesia. Segundo, no confíes en tu poder. Tercero, confía en el poder de Dios. Y cuarto, dile a tu iglesia que ore por tu situación. Hay una tradición peculiar que tiene un pueblo llamado Punxsutawney en el estado de Pensilvania. Y esta tradición es que hay una marmota que le dicen la marmota Phil, la cual cada 2 de febrero, desde el año 1887, todo el pueblo se reúne para ver esta marmota salir de la madriguera. ¿Y en qué consiste esta tradición? Bueno, si esta marmota sale y ve su sombra, significa que habrá 6 semanas más de duro invierno. Allá el invierno es muy, muy, muy frío. Pero si esta marmota sale y no ve su sombra, sino que sale de la madriguera, significa que ya el invierno acabará muy pronto. Y esto es una tradición que hacen año tras año. Una tradición bastante peculiar. Pero mira, mi hermano, yo no sé si la marmota Phil de tu invierno ya asomó la cabeza fuera de la madriguera y vio que va a seguir nevando o que va a llegar la primavera. No lo sabemos. No sabemos si ya tu temporada de invierno, tu temporada de huracanes va a pasar. Ojalá y que el Señor te diga que sí. Y la respuesta a tu oración llegue hoy mismo. Pero no tenemos la certeza. O por el contrario, no sabemos si la indicación que se te ha dado es que el invierno y la temporada continuará por 6 semanas más, o por 8, o por las que Dios quiera. Pero yo sí estoy seguro, hermanos, de que Dios está usando esa tribulación para hacerte más semejante a Jesucristo a través de ella. Él te ha fortalecido. Él te ha mantenido firme durante todo este trayecto y Él te está fortaleciendo ahora mismo y consolando para que tú, hermano, seas un medio de consolación a tu iglesia. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y el apóstol Pablo dijo ahí, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios está de tu parte, mi hermano, ¿qué más podrá contigo? La muerte. Y Pablo dice, si vivimos, para Dios vivimos. Si morimos, para Dios morimos. Sea como sea, del Señor somos.